Hermanos, la resurrección de Jesús es un mito que carece de evidencia, ¿sí? Afirmar que Jesús resucitó de entre los muertos en la era moderna va en contra de todo lo que ha demostrado la ciencia hasta ahora. Algo como esto son las afirmaciones de uno de los ateos más relevantes y famosos del mundo, el científico Richard Dawkins, un biólogo evolutivo, divulgador científico, que además ha sido catedrático de la Universidad de Oxford y quien a su vez ha participado en numerosos debates sobre ateísmo y fe. Este Dawkins es un aguerrido soldado en contra de cualquier religión y, por supuesto, y en base a la frase que hemos escuchado al principio, Dawkins rechaza completamente la veracidad e historicidad de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Hermanos, hay muchos como Dawkins en el mundo, ¿sí? Y a nuestro alrededor. Si tú sales ahora a la calle y preguntas a 100 personas si creen o no en la resurrección de Jesucristo, la gran mayoría te dirá que no lo cree. Incluso entre personas que se consideran religiosas, ¿sí? Hermanos, alguien ha afirmado que nuestra fe cristiana se sustenta sobre el hecho de la resurrección. Si esto no es verdad, el cristianismo está edificado como en un terreno, ¿no?, de arena, ¿sí? En el mejor de los casos, Jesús sería nada más que un rabino incomprendido y en el peor de los casos sería un lunático martirizado. Hoy, hermanos, con la ayuda del Señor, estaremos resaltando la importancia de el evento de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Un evento que no es solamente históricamente comprobable, sino espiritualmente necesario. Hermanos, esto es lo que estaremos estudiando hoy en 1 Corintios capítulo 15, ¿sí? Así que te invito, ya puedes ir abriendo ahí tu Biblia. Hermanos, seguiremos más bien estudiando este capítulo. Veremos algunas de las objeciones y argumentos que se han levantado en contra de esto, pero sobre todas las cosas, hermanos, mi intención en esta mañana para vosotros es que podamos salir de este lugar con una fe vibrante, una fe viva, con una certeza tan fuerte en el pecho, no solo de creer en la resurrección, sino de saber que la resurrección de Cristo es real, que nuestro amado Salvador se levantó de entre los muertos y que nosotros resucitaremos juntamente con Él y que todo esto merece la pena. Amén. Bueno, vamos a orar. Voy a beber un poco. La alabanza, como tantas otras veces, me ha dejado deshidratado. Vamos a orar. Señor, Padre, estamos aquí en este lugar delante de ti. Señor, tú has prometido tu presencia en medio de la alabanza de tu pueblo, en medio de la congregación de los santos. Y aquí, Señor, estamos con la Biblia abierta, deseando con tantas ganas que tú nos hables, Señor. Por eso acudimos en oración, para que tú nos ayudes a organizar nuestros pensamientos. Padre, todo lo que nos aqueje, todo lo que nos distraiga, por favor, Señor, que podamos aparcarlo durante la predicación. Y que, Señor, tu palabra reine en nuestro corazón, que salgamos de aquí convencidos de todo lo que tú tienes para nosotros hoy. Ayúdanos, Dios mío, te lo pedimos, te lo suplicamos por los méritos de Cristo. Amén. Hermanos, la semana pasada Josema ya nos introdujo en este maravilloso capítulo 15 de 1 Corintios, dándonos unos datos bien interesantes acerca de la resurrección de Jesús. Pero si hay algo que a mí me gustaría resaltar de nuevo en esta mañana, es
aquel credo que nos vino a recordar Josema la semana pasada, aquel credo apostólico. Hermanos, a lo largo de la historia, a lo largo de la historia de la iglesia, tanto los credos como las confesiones de fe han resultado importantísimas para mantener la fe cristiana pura. Hermanos, un credo o una confesión de fe son como muros bien altos a lo largo de un camino bien extenso, ¿verdad? Por el que a veces con el tiempo la iglesia comienza a ser seducida, intenta ser seducida por doctrinas diferentes que no podemos confirmar con las escrituras, y estos muros que representan al credo, confesiones de fe, mantienen nuestra fe centrada para que cuando intenta salirse del camino, permanezca en el camino. Así que es importantísimo, hermanos, y yo traigo de nuevo a colación el credo apostólico hoy, quizá en una versión ligeramente diferente, pero nos vendría muy bien memorizar, hermanos. ¿Sabes que la Iglesia Católica memoriza el credo y lo recita casi en cada misa? Mirad, lo voy a recordar. Este es el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Ascendió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. ¿Veis cómo alguno de vosotros lo sabéis? Que venís quizá del catolicismo. Es precioso, ¿verdad, hermanos? Esto define lo que creemos. Es muy buen resumen de lo que creemos los cristianos. Y además, como también vimos la semana pasada, contiene el mensaje del Evangelio, este credo, conforme a las palabras que Pablo ya nos dijo a principios del capítulo 15, ¿no? Este es el mensaje que recibí, el cual os he enseñado, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, murió y resucitó conforme a las Escrituras, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que, y simplemente por aclarar, cuando el credo cita a la Iglesia Católica, simplemente cita a la Iglesia Universal, no cita Iglesia Católica Romana, sino Iglesia Universal, la Iglesia invisible de Cristo. Así que, hermanos, vamos a leer ya nuestro texto, Primera de Corintios, capítulo 15, a partir del versículo 12. Primera de Corintios 15, a partir del versículo 12 y hasta el 19. Dice la palabra: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hasta ahí la lectura, hermanos. Comencemos con las preguntas que hace el apóstol en el versículo 12. Él ha dicho, pero si se que predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo es que algunos están diciendo entre vosotros que no hay resurrección? Otra problemática más dentro de la iglesia de Corinto. Mira que ya eran pocos los problemas para añadirse a algún asunto doctrinal de bastante importancia. Hermanos, esto era un problema bien grave en la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque justamente algunos de los miembros de la iglesia estaban negando una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. No
No que estos hermanos o miembros de la iglesia estuvieran rechazando o negando la resurrección de Cristo. No, en el versículo 11, Pablo ha afirmado que ellos ya habían creído el evangelio. Es decir, estos hermanos habían creído que Jesús había resucitado de entre los muertos, pero está bien para él, no para los creyentes. Está bien, Jesús es el Hijo de Dios, él ha vivido perfectamente, él puede resucitar, pero los cristianos no resucitaremos de entre los muertos como él para estar con él, ¿no? Y ahí es donde está el kit de la cuestión, hermanos, y es por eso que Pablo se dedica a reconducir el pensamiento, ¿no? Ahí está Pablo otra vez como esos muros a lo largo de un camino. Cuando la doctrina empieza a fallar, se empieza a distanciar, el muro vuelve y lo pone en su camino. Así que Pablo les dice, no, esperen. Los creyentes resucitaremos también con Jesús. Hermanos, a lo largo de la vida en Cristo, nosotros nos encontramos con enseñanzas que están en la Biblia y que son objeto de debate y que se han debatido durante siglos y me temo que se seguirán debatiendo durante los siglos hasta que venga Cristo. Algunos piensan que la Tierra tiene millones de años, otros piensan que no, que la Tierra solo tiene miles de años. Algunos creen que el arrebatamiento se va a efectuar antes de la gran tribulación, otros piensan que el arrebatamiento va a ser en la segunda venida de Cristo. Otros creen que la mujer debe llevar el velo en la congregación y otros no. Algunos hermanos piensan que en la Santa Cena deben participar todos de la misma copa y por eso tienen una copa física de la cual beben todos, y otros piensan que se puede beber en copitas de plástico y no hay problema. Algunas iglesias creen en el pastorado femenino y otras iglesias no lo creen. Estas son enseñanzas importantes, ¿sí o no? Pero no fundamentales. El hecho de que tú creas una cosa u otra no quiere decir que no seas cristiano. Hermanos, la resurrección de Jesús y la nuestra es un asunto troncal, es una asignatura fundamental. Si un cristiano no cree y defiende esto, perdona, pero permíteme dudar de tu cristianismo. Será otra cosa, pero cristianismo no es, si niegas la resurrección. Hermanos, yo me inclino a pensar que estos que estaban pensando esto en la iglesia de Corinto, quizá serían discípulos de los saduceos y estarían luchando contra ellos. ¿Recordáis lo que pensaban los saduceos? ¿Recuerdas aquel episodio en el que el Señor Jesús estuvo hablando con ellos acerca de la resurrección? Y los saduceos inventaron un caso súper curioso para tentarle. Mira, vamos a leerlo un momento. No pierdas Primera de Corintios, vamos allá a Mateo capítulo 22. A partir del versículo 23, capítulo 22 de Mateo. A partir del versículo 23, dice la palabra. Sí, capítulo 22 de Mateo, a partir del versículo 23. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Versículo 25. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Hermanos, este es nuestro Dios. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Y eso es lo que podemos anunciar a viva voz. Nuestro Dios vive, hermanos. Nuestro Dios está vivo y viviremos juntamente con Él para siempre. Pudiera ser también, hermanos, que dentro de la congregación de Corinto hubieran allí nuevos creyentes venidos del paganismo y de la filosofía griega y estuvieran influenciados por el filósofo Platón. Debemos recordar el contexto cultural y geográfico de la época,
muchos venían influenciados por pensamientos platónicos, donde la muerte era básicamente lo mejor que te podía pasar. ¿Por qué? Porque el alma estaba encarcelada en un cuerpo tan miserable como estos. Entonces morir resultaría en la liberación de tu alma, ¿verdad? Para irte a vivir a no sé qué mundo, dependiendo del grado de pureza con el que hubieras vivido. Hermanos, la idea platónica de resucitar en un cuerpo glorificado era terrible, resultaba amarga, ¿no? Pero ¿cómo que un nuevo cuerpo? Si el cuerpo es una cárcel, no queremos ningún otro cuerpo, ¿eh? Así que ellos rechazaban de lleno esta enseñanza. Bien, ahora observa cómo Pablo sigue su argumento y ya el tono de Pablo ya es un tono de sátira, ¿sí? Es un tono de ironía o de sarcasmo. Fíjate lo que dice el versículo 13 y 14. Volvamos a Primera de Corintios, hermanos. Fijaos lo que dice el versículo 13 y 14. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. ¿Sí? ¿Veis, hermanos? A los que decís que Cristo resucitó, pero nosotros no lo haremos, esto os digo, diría el apóstol. Si no hay resurrección para el resto del mundo, tampoco Cristo resucitó. Eso es lo que Pablo está argumentando. Ok, decís que no hay resurrección, ¿vale? Entonces Jesús tampoco resucitó. Y si esto es así, nuestra fe es vana, es mentira, es un mal chiste que nos han contado y nos hemos creído, es una leyenda fraudulenta que además estamos teniendo el honor de propagar por el mundo y muchas personas están creyendo la misma mentira. ¿Sí? Esto, hermanos, que acabo de decir, es lo que piensan de verdad, los ateos y los escépticos. Ellos dicen algo como, pobres cristianos, son majos, pero están tan engañados, desperdiciando su vida por una mentira tan grande, de verdad, es que no les da. Es lo que piensan. Cuando mueran y se den cuenta de que no hay nada, menudo descalabro, menudo decepción. ¿Alguna vez has escuchado argumentos como estos, sí o no? Así de veces. Pero ¿sabes qué, hermanos? Si la resurrección de Cristo no es cierta, lo que piensan los ateos y escépticos tampoco es tan descabellado. Piénsalo. Si Jesús no resucitó, eso quiere decir que da igual la perfecta vida que Jesús haya vivido. Y da igual que haya muerto en una cruz injustamente. Da igual. Si su cuerpo permaneció en la tumba y no venció la muerte, el cristianismo no tiene sentido. No vale para nada. Y de verdad estamos desperdiciando nuestra vida. Cada domingo, cada jueves, cada día que vienes aquí a servir, lo estás desperdiciando pudiendo hacer una cosa mejor. De hecho, esto es lo que nos dice Pablo en el versículo 19, es el último versículo que hemos leído hoy. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mira, te lo traigo en dos versiones un poco más actuales. La traducción en lenguaje actual dice lo siguiente: si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Y la nueva la nueva traducción viviente dirá: si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima del mundo. Hermanos, si Cristo no resucitó, de verdad que tiene sentido de que tengan lástima de nosotros. ¿Sí? Y me adelanto un poco al capítulo, porque Pablo lo va a decir con más claridad y más sarcasmo en versículos siguientes. Aquí me voy a meter un poco en la predicación de Alights, pero fijaos, en el versículo 32, acompañadme, en el versículo 32 y en la parte B, fijaos lo que dice. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Hermanos, si no hay resurrección, vete y disfruta de la vida. Cada cual como entienda que es disfrutar de la vida. Haz lo que te dé la gana, porque te mueres, te entierran y se acabó el cuento. No hay más historia. ¿Sí? Alguien podría decir, no, hombre, pero vivir la vida como nos dé la gana, hombre, está bien poderla, no sé, vivir con ciertos valores, ciertos principios, ¿no? Ok,
pero buenos valores ¿según quién? ¿Según quién? Si no hay resurrección, Cristo es una farsa, Dios no existe y los valores y principios son tan subjetivos como gente en el mundo. Tú tienes razón y tú también, aunque esté completamente en contradicción. Mira, si no existe un legislador universal, uno que sea bueno y santo, ¿quién? ¿Quién está en condiciones de determinar lo que es bueno y lo que es malo? ¿Una ONG nos lo va a decir? ¿Un gobernador? ¿La ONU? ¿El filósofo de turno del momento? ¿Entendéis, hermanos? Si no hay resurrección, no solo de Cristo, sino de los cristianos, no hay Dios. Así que ve y haz lo que te dé la gana. Por eso, hermanos míos, es que he resaltado la tremenda importancia de esta doctrina. Debemos creerla con total convicción y vivirla. Vivir como resucitados de verdad. ¿Sí? Hermanos, en el versículo 16 y 17, el apóstol Pablo añade además una terrible realidad que resulta de esta creencia, ¿sí? Y que probablemente algunos de los miembros de la iglesia de Corinto estaban creyendo sobre el tema. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Permitirme detenerme en cada uno de estos puntos, ¿no? ¿Qué significa que nuestra fe sea vana, hermanos? Bueno, para un cristiano, hermanos, lo más valioso y precioso que tiene es su fe, ¿sí o no? Segunda de Pedro. El apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1 y versículo 1, él estaba presentando la carta y fijaos lo que él dice allí. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Sí, tú y yo, que somos creyentes después de 2000 años, tenemos una fe igual de preciosa que la que tuvo Pedro, el mismo que caminó sobre el agua, el mismo que vio cojos levantarse, el mismo que vio ciegos curarse, el mismo que vio a Jesús resucitado. Tienes una fe igualmente preciosa que la que tiene Pedro. Nuestra fe, hermanos, nos ayuda a ver a nuestro amado Salvador bello y glorioso. Y nos ayuda a enfrentar con esperanza esta vida, hermanos. ¿Y qué? Y a ser mejores ciudadanos para este mundo, ¿sí o no? Un buen cristiano es lo mejor que le pueda pasar a este mundo. A una empresa, a una familia, a lo que sea. Hermanos, si me quitas la fe, me quitas mi identidad. Me quitas mi valor. Si me quitas a Dios, me lo quitas todo. Si mi fe es vana, me matas en vida. Muerto en vida. Y por supuesto, hermanos, no estoy hablando aquí de aferrarme a una fe, aunque yo sepa que es verdad o no, pero claro, como me da esperanza, me ayuda a atravesar el dolor. No es que sea cierto del todo, pero me ayuda. No me refiero a eso. Hablo de que si no es cierto, hermanos, no merece la pena invertir tanto tiempo, esfuerzo, dinero y salud mental en la iglesia de Cristo. No merece. Ahora, si todo esto es cierto, merece la pena entregar 1,000 vidas a Cristo. Amén. Muy bien. Segundo aspecto, aún estáis en vuestros pecados, dice el apóstol. Bueno, en el caso de que Dios no existiera, esto daría igual, ¿sí? Porque un pecado no sería nada más que un constructo social y moral que alguien dijo, que le dijo un Dios, pero carecería de importancia porque finalmente, si no hay un juez que me vaya a juzgar al final de mi vida, ¿qué más da que haya pecado? Pero si Dios existe tal cual como se ha revelado, y aún Jesús, y solo Jesús, hubiese resucitado de entre los muertos, tú y yo estaríamos en graves problemas. Si esto que algunos de Corinto estaban manteniendo fuera verdad. Tendríamos que dar cuentas por cada uno de nuestros pecados, en pensamiento, en palabra, obra e incluso por omisión, ¿sí? Estaríamos en graves problemas porque cuando nos presentemos delante del tribunal de Cristo, tendremos que dar cuentas por cada uno de ellos. ¿Y quién podría escapar de este tribunal sin un abogado como Jesús? Nadie.
Hermanos, un comentarista, Sparrow Simpson, esto lo he extraído de un libro bien interesante, Evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell. Es un libro tremendo, hermanos, bien documentado. Dijo esto el señor Sparrow: si la resurrección no es un hecho histórico, entonces el poder de la muerte permanece incólume, o sea, es decir, ileso, y con ello el efecto del pecado. Y la significación de la muerte de Cristo permanece en incertidumbre. Por consiguiente, los creyentes todavía están en sus pecados, precisamente donde se hallaban antes de oír el mensaje de Jesús. ¿Sí? Da igual que hayas creído en Cristo. Si no hay resurrección, sigues con tus pecados. Sigues con una cuenta enorme en contra y delante de Dios. Aún estaríamos en nuestros pecados condenados y el infierno sería nuestra justa retribución. Y tercer asunto, los que murieron en Cristo perecieron. Es decir, los que murieron en Cristo están perdidos. Qué triste, ¿no? Pensar así. Pensar que además todos aquellos hermanos y familiares nuestros que han muerto siendo creyentes genuinos, y pensábamos que ellos iban a estar en un mejor lugar, descansando, viendo a Dios cara a cara, y teníamos la gran esperanza de volverles a ver en el cielo y de ver a Dios cara a cara, pero la verdad es que en base a esto, ni Dios, ni paraíso, ni esperanza, ni nada. Los que murieron en Cristo están perdidos. Si han muerto, les hemos sepultado, su carne se ha desintegrado y lo único que nos quedan son sus huesos y nuestros pensamientos y nada más. Hermanos, podéis ver la gran implicación de creer que tú y yo también resucitaremos con Cristo algún día. Esto igual no es un problema en el cristianismo actual, pero lo fue en el cristianismo primitivo. Y a lo mejor hay alguna que otra iglesia que está predicando esto, y esto es muy grave. Bien, así que hermanos, hasta aquí hemos seguido la enseñanza y el sarcasmo del apóstol Pablo para reenseñar lo que ya había enseñado tocante al evangelio. Hemos visto algunas de las repercusiones que tiene no creer en la resurrección y defender lo que Dios nos ha prometido a través de Jesús por su vida, por su muerte y por su resurrección. Ahora, hermanos, vamos a considerar algunos argumentos que se han levantado históricamente en contra del cristianismo, ¿sí? Algunos de estos argumentos han hecho dudar a muchos que son débiles en la fe. Y otros, sinceramente, dan un poco de risa cuando tú los escuchas y ves cómo la gente lo defiende. Josema ya hizo alusión a uno de ellos, a uno de estos argumentos en la predicación pasada. Hoy lo vamos a repasar de nuevo, ¿sí? Hermanos, estos ya son los mitos en contra de la resurrección. Estos mitos o leyendas que se han levantado lo han hecho precisamente y parece que únicamente en contra del cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo es la única religión que asegura tener la tumba vacía de su fundador. Ninguna otra lo asegura. Mohammed, Buda, Krishna, Augusto César, Lenin, Marx, todos han muerto, han sido enterrados y muchas de sus tumbas aún son visitadas hoy. Su cuerpo está allí descompuesto en una tumba, pero no así Jesús de Nazaret, según afirma el cristianismo. Por decirlo de alguna manera, Jesús apostó todo cuanto dijo, todo su ministerio, al hecho de la resurrección. Lo apostó todo, ¿no? De hecho, hermanos, los judíos se tomaron muy en serio las declaraciones de que Jesús resucitaría. Aunque no querían, pero se lo tomaron muy, muy en serio. Dice Mateo capítulo 16 y versículo 21 y 22, que desde entonces el evento previo había sido la declaración de Pedro de que Jesús era el Cristo. Entonces, después de esto, dice el texto, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Veis? Jesús ya estaba vaticinando, estaba proclamando lo que iba a pasar con él. Así que, hermanos, aquí tenemos algunas de las teorías más populares que se han compuesto para intentar refutar la resurrección de Jesús. En primer lugar, el desmayo.
el desmayo. Este mito enseña que cuando José de Arimatea puso el cuerpo, el cadáver de Jesús en la tumba, realmente Jesús todavía estaba vivo. Le dejaron vivo, inconsciente, estaba desmayado, pero le dejaron vivo. Y que sería el frío de la tumba a las afueras de Jerusalén, después de varias horas, que ese aire helado le reanimó. Entonces Jesús se levantó, se quitó sus vendajes, movió una gran piedra y se marchó. ¿Sí? Hermanos, este mito no niega la crucifixión, ¿no? De hecho, afirma que verdaderamente Jesús fue crucificado, fue asesinado, fue torturado a unos niveles de dolor tan alto y un sufrimiento tan grande que Jesús terminó desmayado, apenas sin signos vitales, ¿sí? Dicen que el conocimiento de la época no era muy grande, así que los apóstoles, los soldados romanos y todos cuantos tuvieron contacto con el cuerpo de Jesús, pensaron que estaba muerto, pero realmente estaba inconsciente, ¿sí? Parece ser que dentro de esta misma teoría, algunos incluso han afirmado que lo que realmente reanimó a Jesús fue todas esas especias que envolvían sus velos y que de alguna manera hizo una reacción y pues le trajo a la vida de nuevo. Bueno, a la vida no, le reanimó de nuevo, ¿sí? Hermanos, esto ha sido estudiado por los eruditos y evidentemente concluyen que esta teoría no se sostiene, ¿no? ¿Te imaginas a un Jesús completamente machacado, herido, después de horas de tortura, deshidratado y desfigurado, casi desangrado, ¿sí? Poder tomar la fuerza para levantarse, mover una pesada piedra después de haberse quitado previamente las sábanas que le envolvía. Luego burlar a una guardia romana altamente entrenada para el combate y luego aparecer durante 40 días a los creyentes y dar esa impresión de victoria. ¿Te lo imaginas? Yo no. Pero estas personas con su imaginación se lo imaginan y muy bien. Lo dudo muchísimo. Además, recordemos que hubo un soldado encargado específicamente de comprobar que Jesús, el estorbo para los judíos y romanos, había sido asesinado. O sea, que de verdad estaba muerto, cogió una lanza y se la clavó en el costado, saliendo por ella agua y sangre como síntoma de que de verdad ya había colapsado su cuerpo. ¿Sí? Dice Juan en el capítulo 19, versículo 34, que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le salió sangre y agua. Hermanos, te digo que este soldado tenía que asegurarse, pero viene, de que Jesús estaba muerto. ¿Por qué? Porque su vida podría correr peligro de no haberlo hecho bien, de no haber terminado bien el trabajo. Así se lo tomaban los romanos. Si fallas, tú sabrás, haz bien tu trabajo. Bien, ese es el primer mito. Segundo mito, el robo. Este es muy bueno. Esta teoría pudiera ser convincente, ¿sí? Pudiera ser que estos fanáticos cristianos robaran el cuerpo de Jesús para hacer más increíble su religión y para asegurar que su Mesías había resucitado y por tanto había una tumba vacía. Bueno, la tumba está vacía, ha resucitado. Esto es tan así que de hecho en el Evangelio de Mateo se nos dice que los principales sacerdotes pensaron decir esto mismo después de su resurrección. Lee conmigo el informe de la guardia de los romanos que por providencia divina nos ha llegado a nosotros a través de Mateo. Vente conmigo a Mateo capítulo 28. Vamos a leer este informe. Mateo 28. A partir del versículo 11. Dice la palabra, y de hecho pone ahí el subtítulo en muchas de nuestras Biblias, el informe de la guardia. Mientras ellos iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero,
hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Bueno, pues ahí tenemos el informe de la guardia. Hermanos, mirad la increíble dureza del corazón del ser humano e incluso del hombre religioso. Es que es tremendo, ¿eh? Son la guardia que ellos mismos le pidieron a Pilato. Pilatos, pon los mejores hombres que tengas allí en la guardia. Son ellos, ¿eh? Romanos fieles al emperador, romanos fieles al imperio, que les daba igual el cuerpo que estaba allí. Lo único que tenían que hacer era cumplir con su misión, proteger la tumba, proteger que la piedra no se moviera y proteger el sello de Roma. ¿Sí? Son precisamente estos soldados los que hablan a los sacerdotes diciendo, mirad, este hombre realmente resucitó. Nos ha pasado esto. Hubo un terremoto, la tumba se abrió y este hombre salió y le hemos visto. Estos soldados, hermanos, no solo estaban temerosos por todo lo que habían visto, sino porque efectivamente su destino iba a ser la muerte. Habían fallado en su misión. Se habían dejado robar el cuerpo. Dijo un comentarista, nunca un criminal había causado tanta preocupación después de su ejecución. Por sobre todo, nunca un hombre crucificado tuvo el honor de ser custodiado por un piquete de soldados. Fin de la cita. Sí, hermanos, este muerto es que era muy peligroso. Había que custodiarle muy bien. ¿Y qué hicieron estos religiosos en su afán, ¿no? Para hacer todo lo posible para que nadie creyera? Bueno, lo hemos leído, sobornar a los soldados con una suma de dinero bien importante. Pon la que quieras, mucho dinero, 5 millones de euros, me lo invento. ¿Sí? Para que estos hombres tuvieran la valentía de cerrar la boca y de enfrentar las consecuencias del imperio. Ya podría ser bastante dinero. Hermanos, no sé si esto llegaría a colar tampoco, ¿eh? De verdad, ¿se quedaría toda la guardia dormida a la vez? Hombre, si son 8 o 10 personas, se quedan dormidos 2, está bien, pero 10, 8, 10 personas dormidos a la vez. No sé qué estarían pensando los religiosos, pero así es el corazón duro, hermanos. Le da igual ir hasta las últimas consecuencias. Así que como veis, hermanos, el desespero era tan grande que estarían dispuestos a inventar cualquier cosa con tal de negar la resurrección de Cristo. Hermanos, hoy en día la gente está dispuesta a hacer lo mismo, y a inventarse otros mitos más con tal de no creerle a Jesús, ¿sí o no? Hay personas tan duras que aunque tú le presentes la evidencia, dicen, me da igual, si es que no quiero creer. No, pues ya está. ¿Sí? Bien, vamos con otro de los mitos, hermanos, la alucinación. De esto ya habló Josema la semana pasada. Se propone una alucinación colectiva de varios grupos de personas a la misma vez, aunque estuvieran separados en el terreno. Y no le dedicaremos mucho más tiempo a esto, porque la verdad es que es un argumento bastante desesperado, hermanos. Pretender que cientos de personas tuvieron la misma alucinación estando en sitios diferentes, hermanos, esto es, hace falta más fe para creer esto que en la propia resurrección, ¿sí o no? Una alucinación colectiva. Bueno, pues eso es un mito que se ha levantado en torno a la resurrección. Bien, otro mito más. Las mujeres y los demás apóstoles visitaron la tumba equivocada. Esto, pues, por eso os digo que algunos dan risa. Bueno, a ver, esto pudiera ser posible, ¿no? Uno a veces se equivoca de sitio, ¿no? Vas a ir al banco y terminas en el hospital, no sé. Puede ser que te equivoques, una persona, pero el texto que encontramos en Marcos capítulo 15 y versículo 47 nos asegura que dos Marías, María Magdalena y ahora mismo no recuerdo qué otra María, ellos vieron dónde se sepultaba Jesús. José de Arimatea lo supo, probablemente Nicodemo lo supo y todos los cristianos estarían atentos, ¿no? ¿Dónde han enterrado a nuestro Mesías? ¿Sí? Bueno, pues eso. Cuando las mujeres van al sepulcro y ven la piedra movida, la realidad es que se equivocaron de tumba. Jesús estaba en la de al lado. Por tanto, Cristo no resucitó. ¿Sí? Y finalmente, hermanos, tenemos la teoría de la sustitución. La sustitución, este mito asegura que realmente Jesús no fue quien murió en la cruz, sino que fue sustituido por otra persona mientras Dios tomó a Jesús y lo llevó al cielo.
Esa es la perspectiva islámica del asunto. ¿Sabéis qué es lo que creen ellos? Que fue otra persona quien ocupó el lugar de Jesús para que no muriera. Unos creen que fue Simón de Cirene, aquel que ayudó a Jesús a cargar la cruz. Otros han dicho que fue Judas Iscariote, ¿sí? Y otros piensan que fue algún discípulo fiel que estuvo dispuesto a morir por su líder, ¿sí? Se sacrificó por amor. Hermanos, estos son los mitos más populares. ¿Qué explicación se ajusta a las evidencias? Yo sé que estamos aquí, todos somos cristianos, o al menos espero que así sea, o la mayoría, pero esto es lo que se dice por ahí en la calle. ¿Y están dispuestos a creer esto en vez de la histórica resurrección de Cristo de entre los muertos? Definitivamente, hermanos, todo parece indicar, históricamente, que un hombre nacido o de Nazaret, criado en Nazaret, fue puesto bien muerto en una tumba altamente custodiada por militares romanos, esto es lo que dice la historia, y 3 días después se encontró una tumba vacía. ¿Sí? La guardia se encontró atemorizada por lo que ocurrió y cientos de testigos afirmaron haberle visto vivo después de haber presenciado su muerte. Eso es lo que nos ha llegado hasta ahora. Esto es un hecho histórico, hermanos, y aunque el significado de la resurrección es un asunto teológico, lo que significa para nosotros la resurrección es teológico, el hecho de la resurrección es un asunto histórico. Está ahí en la historia. Puede que tú no seas creyente, pero puedes analizarlo históricamente en base a la Biblia y libros extrabíblicos. Hay muchas personas que argumentan que no podemos creer en la resurrección de Cristo porque no se puede comprobar científicamente. Es lo que dicen. Y es verdad. Tú no puedes comprobar científicamente la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque no puedes replicar ese suceso en un laboratorio bajo controles científicos. De hecho, hay miles y miles de cosas que podemos comprobar, que no podemos comprobar, científicamente, y no por eso dejan de ser ciertas. Por ejemplo, ¿cómo podríamos demostrar científicamente mañana lunes que tú estuviste hoy aquí en la iglesia? ¿Cómo lo demuestras científicamente? ¿Podemos recrear toda esta situación en el mismo espacio-tiempo en un laboratorio? No podemos. No podríamos demostrarlo, porque el método científico no es suficiente para demostrar estos asuntos. Aquí debemos aplicar otro método, que es el método legal, y el método legal se basa en testimonios. Testimonios, personas que han presenciado lo ocurrido y han dado testimonio de ellos. Tenemos el testimonio bíblico, testimonio extrabíblico y testimonio de historiadores judíos, paganos y cristianos. Y todo esto, hermanos, se puede hacer. Si alguna persona de verdad está interesada en buscar a Jesús, lo hará. El que definitivamente no le importa ni la religión, ni Dios, ni Cristo, no lo hará. Preferirá seguir en su ignorancia. Y por eso es que nosotros debemos orar a Dios, Señor, no hay manera con este, no hay manera. Sal tú al encuentro. Muéstrale tú la evidencia. Métete en su pecho, Señor. Y enséñaselo tú. ¿Sí? Hermanos, podemos confirmar la resurrección porque han ocurrido cosas después de la resurrección. Fijaos, la vida de los discípulos cambió rotundamente después de esto. ¿Sí? Los discípulos pasaron de ser cobardes, de haberse escondido cuando fueron a apresar al Señor Jesucristo, después de haberle visto resucitado. Ellos, se convierten en proclamadores valientes de la resurrección. Pudiéramos destacar muchos testimonios, pero quizá 2 bien marcados son el testimonio de Santiago, el medio hermano de Jesús, y el del apóstol Pedro, ¿no? Santiago se opuso al ministerio de Jesús en vida y después de verle resucitado, Santiago se convirtió en el líder de la iglesia de Jerusalén y fue martirizado por ello. Mirad el apóstol, he dicho antes el apóstol Pedro, no, a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, quien más tarde se convirtió en Pablo, ¿qué pudo haber transformado a una persona que llevaba a cristianos a la cárcel para ser asesinados y entregar su vida y adorar a Jesús? ¿Qué le pasó a este hombre? Bueno, naturalmente tuvo un encuentro con Jesús.
Otra evidencia, hermanos, es que los discípulos sufrieron y murieron por su fe en la resurrección. Hermanos, la resurrección es el antes y el después. Sabemos por la historia que muchos discípulos sufrieron y murieron por su fe. Esto en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 24 al 27, Pablo enumera allí todos sus sufrimientos. Un montón de sufrimientos solamente por predicar a Cristo. Incluía azotes, naufragios, encarcelaciones, exposición a la intemperie. El historiador del siglo I, Clemente, menciona a Pablo y a Pedro como ejemplos de quienes fueron perseguidos hasta la muerte por la fe en Cristo. Otro historiador, Josefo, nos relata la lapidación de Santiago, ¿sí? Y hay un refrán que dice: los mentirosos no son buenos mártires, porque un mentiroso no está dispuesto a morir por una mentira. ¿Sí? Todos los cobardes discípulos de Jesús, a excepción de Juan, fueron martirizados por su fe en Jesús. Esto es una evidencia, hermanos, de que lo que ellos presenciaron fue real. Y hay muchas personas que han muerto en la historia por una mentira, pero ellos pensaron que era verdad. Actualmente hay personas que se suicidan por su Dios, que es una mentira, pero es que ellos piensan que es verdad. Por eso lo hacen. Pero una persona tendría que estar severamente loca para morir por una mentira. Eso no se ve, hermanos. Ahora bien, y ya para terminar, para ir cerrando esto, teniendo todo esto ya sabido y aprendido, hermanos, una pregunta que tienes que responder ahí en tu corazón. Presta atención. ¿Cómo debería entonces yo estar viviendo mi vida? ¿Y cómo deberías estar viviendo tú tu vida sabiendo esta realidad? Si Cristo resucitó por ti, ¿cómo deberías estar viviendo tu vida? Bueno, un cristiano que conoce esta verdad definitivamente vive con esperanza, ¿sí o no? Esperanza. Con una esperanza que no puede darle ninguna cosa en este mundo. Porque ciertamente, hermanos, para la mayoría, cuando se acaba la vida, se acaba todo, ¿verdad? Con una esperanza que no puede darle nada en este mundo. Si no tienes vida, no puedes disfrutar de las cosas, pero cuando tienes una esperanza viva, afrontas los problemas de la vida, los desafíos, ves con optimismo el futuro. Cuando tienes esperanza, atraviesas con esperanza cuando estás en enfermedad, cuando llega un problema gordo a tu vida. Como dice la Escritura, hermanos, no vivamos como los que no tienen esperanza. Primera de Tesalonicenses 4:13. Debemos vivir, mis hermanos, como personas resucitadas. Hay cristianos, hermanos, que dicen que se han convertido y van por la vida como zombies, hermanos. Vamos a alabar. Hay que ir a la iglesia. Pero ¿ha resucitado de entre los muertos o no? ¿El Señor te ha dado vida o no? Claro, es verdad, al principio estás así un poco más tímido y levantarla, el de al lado, sí, pero estás vivo. Debemos vivir como personas resucitadas. Si te das cuenta, aunque es verdad que la resurrección se efectuará completamente cuando Cristo venga en su gloria, todos los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que hayamos quedado. Bueno, hermanos, en Cristo hay novedad de vida. Aleluya. Podemos y debemos vivir como personas resucitadas. Ya no somos zombies andantes que viven la vida sin propósito. ¿Qué vas a hacer tu vida? No sé, ya veremos. Ya. Hermanos, tienes un propósito tremendo que Dios ha puesto en tu corazón. ¿Cómo vive un cristiano? Como un resucitado. Como de esas personas que afrontan la muerte y la ven cara a cara y Dios le da una nueva oportunidad. Pues así deberíamos vivirla, ¿sí o no? Ahora pienso en el terremoto de allí de Venezuela, hermanos, sigamos orando por ellos. Personas que han salido de los escombros después de 4 y 5 días. ¿Cómo crees que va a vivir una persona de estas el resto de su vida? Haciéndose muchas preguntas, sí, pero disfrutar la vida a tope, ¿sí? En Cristo hay novedad de vida. Hermanos míos, esta es nuestra esperanza. Si Jesús resucitó de entre los muertos, nosotros resucitaremos con Él. Como dijo alguien una vez, el Señor dejó su tumba vacía, pero no ha dejado su trono vacío. Nuestro amado Salvador, hermanos, que dio su vida en la cruz, en rescate por nosotros, se levantó de los muertos
con gran poder y gloria para asegurar tu resurrección también. Por eso debes estar profundamente agradecido. Se ha sentado en su trono y gobierna el universo y quiere gobernar tu vida también. ¿Cuándo le vas a soltar las riendas de tu vida definitivamente al Señor que está en el trono? Cree esto y vívelo con fuerza, que nadie te haga dudar, y andaremos por esta vida sin temores y predicaremos con más convicción, aun si se nos aparece Richard Dawkins y quiere debatir con nosotros. Le diremos, nuestro Redentor vive y no hay salvación fuera de él. Amén. Muy bien, hasta aquí la predicación, hermanos. Vamos a orar. Ah, Señor, qué maravilloso, señores, poder sentirnos de esta manera. Señor, gracias por morir en aquella cruz por nosotros. Gracias por resucitar de entre los muertos con poder y gloria. Gracias por darnos esperanza. Señor, por favor, ayúdanos a vivir esta vida como quien tiene esperanza. A veces, Padre, lo reconozco o lo reconocemos, vivimos como si no tuviéramos esperanza. Como si tú no estuvieras en nuestra vida. Padre, perdónanos y ayúdanos a vivir una fe viva, viéndote a ti en tu trono, siendo el Señor y amo del universo y siendo el Señor y amo de nuestra vida. Ayúdanos, Dios mío, a meditar en esto, a salir de aquí, no sé, Padre, con unas ganas de vivir para ti, Señor, que no nos la pueda quitar nada ni nadie. Ayúdanos, Señor, y recibe toda la gloria, Dios mío, por venir a nuestra vida y darnos novedad de vida. En el nombre de Jesús, amén.